Esta mañana el Señor había puesto en mi corazón traer esta palabra y le puse como título un cambio radical. Versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Versículo 12. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y reyes, como también al pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Amén. Pueden sentarse, hermano. Y como ves, acabamos de hacer lectura del momento en el que Saulo conoció al Señor Jesús. El momento en que Saulo comenzó su proceso de cambio radical a convertirse de Saulo a Pablo. Su vida cambió en ese momento desde que se encontró con el Señor Jesús. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido un encuentro con el Señor Jesús y sus vidas han sido cambiadas por Él. Amén. Pero por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, antes de seguir, quería de manera breve hablar un poquito de quién era Saulo. La mayoría lo conocemos, ¿verdad? Sabemos quién era Saulo, sabemos quién era Pablo, sabemos que era judío, que era un líder religioso dentro de los judíos y tenía un nivel de, no sé cuál es la palabra en español, se me olvida, un nivel de standing, tenía una posición, un estatus, una posición dentro del sistema religioso de los judíos. Eso no lo tenía todo el mundo. Para llegar ahí se requería. Así que Saulo, estamos hablando de que era un judío que tenía un estatus, un nivel social dentro de la estructura religiosa del pueblo judío en ese momento, que a su vez era ciudadano romano también. O sea que podemos decir que era doblemente privilegiado dentro de la sociedad, porque tenía la parte del sistema religioso judío, pero también al ser ciudadano romano y siendo el pueblo de Israel habiendo sido invadido y estaba bajo el dominio del pueblo romano, pues tenía ciertos privilegios que un judío común o un gentil común que viviera en el pueblo de Israel en ese tiempo no iba a tener. Así que podemos decir que es una persona que era privilegiado comparado con la mayoría de la población. Tenía un nivel de estatus importante. Pero fíjate que leímos en el versículo 2, en el 2 creo que fue así,
dice que le pidió cartas al sumo sacerdote. Le pidió cartas al sumo sacerdote para ir a buscar a los cristianos. Y cuando hablamos de los cristianos, eran los seguidores de Jesús. Pablo, leímos ahí en el primer versículo que Pablo, cada palabra que decía, pronunciaba amenazas. Y estaba loco por matar a los seguidores de Jesús. No era que los perseguía para insultarlos, para hacer la vida difícil, no. Él dice que los quería matar. ¿Ok? Bien importante entender eso porque hay que entender esta mañana yo vine a hablar de un cambio radical. Y quiero enfatizar en eso porque de ese nivel en el que él estaba, donde él tenía ansias y estaba loco por matar a los cristianos, a los seguidores de Jesús, a lo que Jesús lo llevó. Es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Fíjate que para él tener esas ganas y esas ansias de matar a todos los cristianos, eso venía fundamentado en algo. Y es que él tenía un fuerte anhelo y un gran anhelo por la ley que él seguía, por la ley religiosa, por hacer valer la ley y el sistema religioso. Y uno puede pensar que quizás las personas hagan eso porque piensan que agradan a Dios haciendo eso. Quizás era el caso de Pablo. No sé si me está siguiendo, ¿verdad? Pero dentro de su religiosidad, él podía pensar que sus actos eran para agradar a Dios. Y no está muy lejos de las cosas que se ven hoy día. No está muy lejos de las cosas que se ven hoy día. La religiosidad sigue rampante en las iglesias hoy en día. La religiosidad sigue haciendo daño a las vidas hoy en día en las iglesias. Sin hablar de otras religiones, por ejemplo, los musulmanes, que aunque estoy hablando, sé que es otra religión y tienen sus fundamentos errados, pero están los musulmanes que piensan que matando a los no musulmanes están agradando a su Dios. Ese es el nivel de afán por cumplir eso que ellos creen. Así mismo era Pablo. ¿Ok? Así que podemos decir que la vida de Pablo giraba alrededor de la ley y de su religiosidad, hasta que se chocó con Cristo, hasta que se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Como te he mencionado, él creía en su ley, en su religiosidad, o sea que en el marco religioso, tu salvación depende de tus obras. Porque él tenía que chocarse con Cristo para entender que eso no es así. Amén. El Señor Jesús vino a enseñarnos y a darnos la salvación por gracia, no por obra. Amén. Fíjate que, mira si él era una persona importante dentro del sistema religioso. Acompáñame, dale un poquito más para atrás a tu Biblia, a ver el capítulo 7. Busca el capítulo 7 de Hechos, versículo 57. Cuando apedrearon a Esteban, lo vamos a leer ahora, Pablo estaba allí, mejor dicho, Saulo estaba allí. Dice la palabra en versículo 57, dice, entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Amén? Él estaba allí, él era parte de eso. Y acabamos de leer ahorita que en el capítulo 9 que él ansiaba matar a todos los que seguían a Jesús. En el capítulo 8, un poquito más para adelante del capítulo 8 de Hechos, versículo 1 dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Versículo 3. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel.
Saulo pensaba en ese momento en su vida, él pensaba que las enseñanzas de nuestro Señor Jesús eran contrarias a su religión, eran contrarias a lo que él entendía que era la manera de relacionarse con Dios. Para él era una amenaza de su sistema religioso, era una amenaza. El Señor Jesús para él era una amenaza contra su sistema religioso, contra lo que él entendía, creía y defendía con sus acciones y hasta con su vida. Pero cuando tú estás dispuesto a matar a alguien, tú sabes que también tienes que estar dispuesto a coger un cantazo para atrás y puede ser que hasta que termines muerto tú. ¿Ok? So, él estaba dispuesto a lo que sea por defender ese sistema religioso, pensando que con eso agradaba a Dios. Y como te decía ahorita, no estamos muy lejos de la realidad hoy en día cuando hablamos de el pensamiento religioso y la mentalidad de que la salvación depende de las obras. Te hablé ahorita de los musulmanes. Cuando estudiaba esto me acordaba de la palabra que se inventó nuestro pastor. Yo creo que Saulo le caía, hasta mientras era Saulo le caía el nombre perfecto, era un crisulmán. ¿Verdad que sí? ¿Saben lo que es un crisulmán? Un cristiano musulmán, esa es la palabra inventada por nuestro pastor. Porque para llegar a la violencia contra otro se requiere, ¿verdad? Se requiere convicción. El problema es que cuando estás en convicción de lo errado, vas mal. Y hoy en día existen las religiones y existe mucha gente que piensa que la salvación es por obra. Me acuerdo de la Iglesia Católica. Yo me crié y en mi casa mis papás eran católicos. En un momento dado íbamos a la iglesia algunas veces, a las iglesias católicas. Me crié en un colegio católico donde todas las semanas nos llevaban a misa, donde daban clases de religión y nos enseñaban las doctrinas. Hasta que llegó un momento dado en que el Señor Jesús fue trabajando en mi vida, en mi adolescencia, y me empezó a inquietar, a buscar más allá de lo que esa gente decía porque no me convencía. Porque el Señor Jesús estaba trabajando con mi vida, poquito a poco. Y fíjate, también me puse a reflexionar que más allá de las religiones, en el mundo también hoy en día, en la sociedad moderna, se promueve y se premia el ateísmo, el escepticismo, todo lo que sea contrario a Dios, todo lo que sea Dios no existe o ¿verdad? No hay un Dios sobrenatural, eso se premia hoy en día en la sociedad, eso es lo que se promueve en la sociedad. Y con eso es que nos vamos a enfrentar. Mal dicho, a eso nos vamos a enfrentar y a manera que vayamos saliendo más en nuestro proyecto de evangelización, vamos a ir viendo esos casos y tenemos que estar listos para llevarles la palabra correcta. Amén. Entonces, el Señor me ponía, ustedes me conocen, yo hago muchas preguntas, vienen muchas por ahí de camino, así que me perdonan esas. Pero, ¿por qué Dios escogió a Saulo para una misión tan importante? ¿Por qué digo una misión tan importante? Porque Saulo es quien nosotros conocemos como Pablo, ¿verdad? Que escribió gran parte de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Amén. Así que, ¿por qué? Si tú te preguntas, ¿por qué Dios escogió a una persona así para una misión tan importante? Y ahí es que viene el tema que te traigo en esta mañana del cambio radical. ¿Por qué Dios escogió a Saulo para una misión tan importante? Fíjate que la misión de Pablo o de Saulo no hubiese sido la misma sin el testimonio del cambio que Dios hizo en su vida. No sé si me estás entendiendo. Pero la misión de Pablo o la misión que Dios puso en Saulo no hubiese sido la misma sin un testimonio tan impactante. Amén. Y eso conlleva una serie de cosas, pero antes de continuar quiero definir, porque te estoy hablando de un cambio radical, quiero
quiero definir estas palabras. Cuando hablamos de cambio, estamos hablando de hacer un cambio, ¿verdad? De sustituir una cosa, dejar una cosa por otra. Y cuando hablo de radical, cuando buscamos la definición de la palabra radical, y te traigo esto porque yo en un momento dado decía, Señor, ¿qué título le voy a poner al mensaje? Y el Señor me trajo cambio radical. Y eso no es una palabra que yo utilice mucho en mi vida, la palabra radical. Y yo dije, pues déjame buscar qué significa porque algo me quiere decir el Señor. Amén. Entonces yo voy al diccionario y verifico qué significa radical. Y radical viene de la palabra que tiene que ver con raíz, las raíces de las plantas, ¿verdad que sí? Las raíces de la vegetación. Y eso tú lo asocias con el origen, la causa, la base o el soporte de cualquier cosa. O sea, algo radical es algo, un cambio radical es un cambio fundamental, es un cambio de fundamento, es un cambio de esencia. ¿Cuál es el cambio radical de Pablo? ¿Qué dejó Pablo? Que fue radical. Pablo sustituyó su religiosidad por una relación con Cristo. Amén. Y en ese proceso, o a través de ese proceso, fue que el Señor lo utilizó para entonces levantar iglesias, esparcir el Evangelio y dejar todas estas cartas que hoy día nosotros tenemos dentro de nuestras Biblias como el Nuevo Testamento. Así que cuando hablamos de un cambio radical, estamos hablando de sustituir una cosa por otra. ¿Y qué pasa con nosotros? Es que nosotros también tenemos que hacer un cambio radical a veces en nuestras vidas. Ciertamente, antes de conocer al Señor Jesús, éramos de una forma, y luego de conocerlo, es que tenemos que ser de otra forma. Tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Tiene que haberlo. Y si no lo ha habido es porque realmente no lo hemos conocido. Pero aún así, hay un cambio radical, pero también es reflejo de un proceso. Es un proceso que no es de un instante, es un proceso que es continuo y que dura. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Amén. Entonces, en ese proceso de cambio en nuestras vidas, o en ese proceso en nuestras vidas, tienen que haber cambios, ¿verdad? Y van a haber momentos en el que el Señor te va a decir, ya es tiempo de dejar esto y muévete a esto otro. Es tiempo de que dejes este interés o esta voluntad tuya o este deseo tuyo y enfócate en mi deseo, en mi voluntad, en mis planes para tu vida. Así que cuando te dije que venía con preguntas, como siempre, te pregunto, ¿cuándo es el momento que te toca a ti soltar tu voluntad y cumplir con la del Padre? Cuando llegue ese momento, ¿estamos dispuestos? ¿Estás disponible? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Fíjate que para Saulo el cambio, o para Pablo, era un cambio bien drástico. Porque para Saulo la religión era su mecanismo de acercarse a Dios. Él no sabía cómo tener una relación con Dios si no fuera a través de la religiosidad. Por eso es que es tan impactante el cambio de Saulo. Saulo era tan fuerte como perseguidor de los cristianos que se había hecho famoso y ya la gente sabía de él. Por eso leímos cuando Dios le mostró a Ananías que orara por él, decía, pero es que ese hombre se hizo famoso, nos estaba buscando, persiguiendo para matarnos y para encarcelarnos. Ese era el nivel de afán de Pablo o de Saulo en aquel momento. Entonces, yendo un poquito sobre el proceso de Saulo convertirse en Pablo. En capítulo 9 leímos, en el versículo 9 dice que permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Saulo fue al sumo sacerdote en aquel momento a pedirle carta para poder perseguir a los cristianos. Él tenía la autorización de los líderes religiosos. Y cuando él iba de camino,
se encontró con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús inmediatamente, él se encuentra con el Señor Jesús, dice la palabra que quedó ciego. Y el Señor lo envió a entrar a la ciudad y estuvo ciego por 3 días. Tuvo 3 días. ¿Sabes lo que me recordaba eso? Yo pensaba en ese proceso y me acordaba cuando el celular te da problemas y te tienes alto, tú dices, ya le voy a dar un factory reset. No sé si me están entendiendo. El mundo moderno hoy de la tecnología, las computadoras, los celulares, cuando ya llega un punto en que esto no está funcionando, tengo que darle factory reset, que significa que lo tengo que borrar y empezar a usarlo de nuevo. Le borro todo lo que tiene en memoria, empezar de cero de nuevo. Eso es lo que me recordaba este proceso de Saulo. Ese cambio que tenía que ocurrir en Saulo. Ese ejemplo de Saulo convertirse en un seguidor de Jesús es lo que los incrédulos necesitan. Nuevamente, los incrédulos necesitan chocarse con el Señor Jesús para poder salir de su incredulidad. Entonces, en esta mañana yo te pregunto, ¿verdad? Si tú estás orando al Señor por algún incrédulo, algún ser querido que tú dices, Dios mío, esta persona está demasiado incrédulo, está muy rígido su corazón, no quiere escuchar la palabra. Pues mira, quizás nuestra oración debe ser que se choque con el Señor Jesús, que tenga ese encuentro con Él, como pasó con Saulo, para que esa incredulidad pueda romperse. Porque el más duro de los que había por ahí persiguiendo a los cristianos, a ese mismo el Señor se lo encontró. Lo dejó ciego, ¿eh? para que tuviera ahí para pensar, para que reconociera el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando las personas se chocan con el Señor Jesús, cuando tú tienes verdaderamente un encuentro con el Señor Jesús, no es incrédulo que valga. De verdad que tienes que reconocer su grandeza. Es como diríamos por aquí, ¿verdad? En Puerto Rico, el tipo o la persona, el tipo que más duro perseguía a los cristianos por ahí, a ese fue el que el Señor llamó a llevar la palabra. Ese fue el que el Señor llamó a demostrar lo que es un cambio verdadero que solamente se puede cuando tú le entregas tu corazón al Señor Jesucristo. Así que en este proceso vemos que Pablo pasó de tener autoridad humana. Él tenía autoridad en la sociedad en que estaba viviendo, porque, como te mencioné ahorita, como ciudadano romano, como judío, líder religioso, él tenía una autoridad. A él le permitieron estar persiguiendo a los cristianos, a él le permitieron ir y sacarlos por los pelos y meterlos en la cárcel, como dice la palabra. O sea, él tenía una autoridad, pero una autoridad humana. Y cuando él se chocó con el Señor Jesucristo, esa autoridad se perdió, pero cambió por una autoridad del Padre, la autoridad para llevar la palabra, llevar el mensaje de salvación, para llevar el Evangelio. Fíjate que en este proceso de Pablo o de Saulo, si lo reducimos a 3 palabras sencillas, él pasó de ser un perseguidor de los cristianos a ser un seguidor de Cristo y eventualmente a ser perseguido. En su proceso, a través de todo su proceso, vemos un cambio radical. Yo no sé si tú ves un cambio radical ahí, pero yo lo veo. Pablo pasó de ser un destructor a ser un constructor, destruyendo vidas de cristianos, familias, atacando a la iglesia, quería detener la iglesia, quería detener el evangelio. De repente ahora iba predicando el evangelio. No solamente iba predicando el evangelio, sino que sabemos en las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento que levantó iglesias, levantó pueblos con la palabra del evangelio, pueblos que seguían esparciendo
la palabra, que seguían trabajando con vida. Y no solo eso, sino que terminó siendo perseguido, estuvo preso, terminó dando su vida. Él estuvo dispuesto a dar su vida por el evangelio. Eso es un cambio radical. Eso es un cambio que solamente tú vas a poder ver cuando la persona realmente se encuentra con Jesús. Cuando la persona tiene ese encuentro con el Señor Jesús es cuando la vida cambia. Si tú ves una persona que dice, sí, como decían en la clase ahorita, sí, es que dicen que son cristianos, sí, dicen que aman a Dios, que conocen a Dios, pero siguen en lo mismo, es que realmente no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y como te decía ahorita, quizás entonces la oración de nosotros debe cambiar y nuestra oración debe ser que tengan ese encuentro, que tengan ese choque con el Señor Jesucristo para que sus vidas cambien. Amén. Quizás haya alguien que esté al alcance de este mensaje, escuchándolo en algún momento dado, que necesita ese encuentro con Cristo, que está preguntándose qué va a pasar con su vida, está preguntándose qué tiene que hacer, se siente vacío, se siente triste, se siente solo. Yo recuerdo cuando el Señor comenzó a trabajar conmigo nuevamente, justo antes, tiempito bien cercano a cuando comenzó esta casa, cuando comenzó la obra de Espada de la Victoria. Yo recuerdo que salía del trabajo y de repente el Señor, ahora yo sé que fue el Señor, ¿verdad? El Señor puso en mi mente y iba reflexionando y decía, pero es que yo he logrado todo lo que yo quería hacer, pero me sentía vacío en ese momento. Yo recuerdo por donde yo iba guiando cuando me pasó eso. Decía, pero ¿qué me pasa? Logré lo que quería, estoy bien. Yo no anhelaba mucho, nunca he anhelado dinero, posición, nada de ese tipo de cosas. Mi anhelo era yo poder tener mi familia, tener mis hijos, tener un trabajo para mantenerla. Ese era mi anhelo básico. Y me sentía vacío. Hasta que me encontré con el Señor Jesús en el camino ese día, saliendo del trabajo. Y no es coincidencia, era bien cercano cuando estaba el proceso de abrir la obra aquí en Luquillo. Y cuando vi que estaba ese proceso de abrir esta nueva iglesia, dije, le voy a dar la oportunidad a Dios para trabajar en mi vida y aquí estamos, 10 años después. Amén. Pero quizás haya alguien que está escuchando este mensaje y necesita ese encuentro porque necesita sanar heridas en su corazón. Puede haber alguien que tiene unas heridas que no ha podido sanar. Alguien que necesita reconciliarse con Dios. Y necesita entonces un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra es de tanta bendición porque la tenemos ahí, a veces no la miramos, no la usamos, pero está ahí disponible para el que lo necesita. Amén. Y el Señor nos llama a nosotros para llevar esa palabra al que lo necesita. Amén. Entonces, el proceso de la conversión de Pablo, que lo he tratado en el día de hoy, lo he tocado el tema a modo de resumen, claro está, ¿verdad? Porque Pablo, como te he mencionado ya, es el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. O mejor dicho, ¿verdad? Las cartas, pero en el proceso de cambio de Pablo podemos aprender muchos principios importantes y válidos para nuestras vidas. Y quiero tocar algunos de ellos en esta mañana. El primero de ellos, Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. El versículo 3 que leímos en el capítulo 9 dice, a buscarlo por aquí, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Él pidió la autorización de las autoridades humanas en ese tiempo para ir a perseguir la iglesia. Él quería matar a los cristianos.
Él quería detener la iglesia, quería detener el evangelio, pero el Señor Jesús llega a tiempo siempre. Amén. El Señor Jesús lo cogió ahí llegando a Damasco. No lo dejó ni empezar en Damasco. Hemos escuchado testimonios de muchas personas, en muchas vidas, que el Señor Jesús siempre llega a tiempo. Y aquí en esta casa le hemos contado el testimonio de nuestra tía, de mi tía, justo cuando se iba a bautizar en una secta, justo el momento antes, el Señor la detuvo y tuvo su encuentro con el Señor Jesús. Fue fuerte para nosotros, porque la perdimos de esta tierra, pero sabemos que está con el Señor. Sabemos que el Señor, como te dije ahorita, siempre llega a tiempo. Otro principio que podemos aprender del proceso de Pablo es que, y lo conocemos todos, es que tu vida sin Jesús y luego de Jesús son bien diferentes. Acompáñame, busca ahí en tu libro, en la Biblia, en Hechos, dale un poquito para adelante al capítulo 21. Hechos 21. Versículo 13 dice, este es Pablo, dice, pero él dijo, ¿por qué todo este llanto me parte en el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino a morir por el Señor Jesús. Nuevamente, el que quería matar a los cristianos, ahora está dispuesto a dar la vida por el Evangelio de Cristo. Tu vida antes y después de conocer a Cristo es diferente. No puede ser la misma. Porque si es la misma, realmente no lo conociste. Y fíjate que el proceso de Pablo o de Saulo cambiar es bien similar al de todos nosotros. A todos nos va a pasar, a todos nos pasa. Como te mencioné, es un proceso que termina cuando estemos en su presencia. Todo va a cambiar. Y cuando digo todo, es todo. Por ejemplo, tus prioridades, tus anhelos, tus perspectivas, tus paradigmas, la manera en que ves las cosas, todo va a cambiar. Desde el momento en que tú reconoces al Señor Jesucristo como tu único Salvador, desde el momento en que tú le das la oportunidad a Dios de trabajar en tu vida, todo va a cambiar. Tus prioridades van a cambiar, no van a ser las mismas. Tus anhelos van a cambiar. Tus perspectivas, tus paradigmas van a cambiar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a modo de testimonio y a modo general, yo me he visto en situaciones en que yo he tomado decisiones y mientras estoy tomando la decisión yo digo, es que el viejo yo hubiese hecho esto otro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo tomo una decisión y hago algo y mientras estoy tomando la decisión o estoy haciendo eso, el Señor me trae a memoria, es que el viejo tú hubiese hecho esto otro. Pero el Señor ha trabajado en mi vida, en mi corazón, de manera tal que no hay anhelo de hacer eso otro. No hay deseo de hacer eso otro, pero me recuerdo porque es que la carne siempre te lo va a acordar también, ¿verdad? Pero es parte de. Va a haber momentos en tu vida en que tú vas a tomar decisiones, vas a hacer cosas y te vas a acordar, decir, oye, es que antes yo lo hacía diferente. Como decían en la clase, antes venían y me pedían ayuda, esto yo se lo he testificado, se lo he mencionado en el pasado. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad que había un muchacho de ambulante que yo caminaba desde mi apartamento hasta la universidad y a cada rato a mí me volvía loco, a mí me molestaba. Siendo honesto, a mí me molestaba porque era de los que se te iba detrás y te hacía un cuento para decirte que no te voy a pedir chavo cuando lo que necesitaba era dinero. Y a mí eso me molestaba, a mí eso me prendía.
Yo prefiero que me diga, mira, dame un pesito y ya, no me vengas un cuento. O sea, esa era mi forma, ¿verdad? Y a mí me molestaba. Y yo bien tajante me lo sacaba encima y ya, o sea, no, y no me interesa y ya. Pero ahora hoy día yo los veo, yo veo a las personas en necesidad y mi reacción natural es querer ayudarles. Y eso lo hace cuando tú te encuentras con el Señor Jesucristo, cuando tú dejas que el Señor vaya cambiando tu vida. Tus prioridades van a pasar a otro nivel. Tus prioridades van a bajar de nivel. Porque de repente las prioridades del Señor deben ser primeras. Igual con tus anhelos. Yo te pregunto si el Señor realmente ha cambiado tu vida. Te lo digo para que te lo lleves a modo de reflexión. Nuevamente, mi esposa me contaba de una conversación en la que ella hacía referencia, le decía a mi hija, papá te va a hacer preguntas, no te desesperes, te va a hacer preguntas, así soy yo, esa es mi mente, así funciona mi mente. Así el Señor me lleva a reflexionar. Y, y yo te pregunto ¿verdad? Y te digo para que te lo lleves y reflexiones, ¿el Señor ha cambiado tu vida? ¿El Señor Jesús realmente ha cambiado tu vida? ¿Tu vida es diferente desde que conoces al Señor Jesucristo? Porque si no lo es, pues entonces necesitas tener un encuentro con Él. Pero también te pregunto si las prioridades en tu vida las estás poniendo tú o las pone Él. ¿Eres tú quien dicta las prioridades en tu vida o es Dios o es el Señor? Y esa parte no es fácil, hermano. Esa parte no es fácil. ¿Sabes que es un proceso que va a doler? Que no es fácil, que te va a tomar tiempo. Pero el Señor es el que te va a dar la paz para lograrlo. Te mencioné principios del cambio de Pablo que nos afectan, o que nos afectan, no, que nos aplican a nosotros hoy día. Te hablé de que Jesús siempre llega a tiempo. Te dije que ¿verdad? Hablamos de que tu vida sin Jesús y con Jesús son diferentes. También te tengo que decir que el proceso toma tiempo. Busca en el capítulo 9 de Hechos, versículo 9, dice que permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Es como te decía ahorita, eso es como el factory reset, eso es como cuando tú coges una computadora, compras una computadora usada y la tienes que borrar y empezar a programarla. Es como cuando compras una casa usada y tienes que meterle máquina de presión, le empiezo a cambiar ventana porque no me gusta, a cambiar la pintura. Es un proceso, toma tiempo. En el versículo 17 más abajo dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó la fuerza. Te estoy diciendo que el proceso va a tomar tiempo. En el caso de Pablo, estuvo ciego 3 días. Esa parte del proceso, no estoy diciendo que sea el final de su proceso. Comenzó con 3 días de ceguera, 3 días que dice la palabra que no comió ni bebió. O sea que su cuerpo se debilitó. Su cuerpo se debilitó. Pero el proceso comenzó con él ser obediente a lo que el Señor Jesús le dijo. El Señor Jesús le dijo que tenía que entrar a la ciudad y esperar allí por las instrucciones. Y él fue y esperó. En ese proceso estuvo 3 días ciego, no comió, no bebió, se debilitó. Los procesos duelen. Nos agotamos. Pero entonces dice la palabra que llegó el Señor Jesús y le trajo, a través de Ananías, el Señor Jesús le trajo sanidad nuevamente a su vida. Dice que se bautizó
y entonces luego entonces comió y recuperó su fuerza. Y eso me acuerda a algo que vemos mucho en la iglesia hoy en día, en las iglesias, es que muchas veces la gente quiere la bendición, pero no quieren pasar por los procesos. Queremos la bendición, pero no queremos pasar trabajo. Queremos la bendición, pero no queremos soltar nuestras prioridades, soltar nuestros anhelos. Queremos la bendición, pero no queremos pasar trabajo ni queremos esperar. Entonces vuelvo y te pregunto si las prioridades y el orden de tu vida lo estás poniendo tú o lo está poniendo el Señor. Amén. Jesús siempre llega a tiempo. Tu vida sin Él y con Él son diferentes. El proceso toma tiempo. Otro principio que tenemos que aprender y podemos aprender de Pablo, del proceso de conversión de Pablo, es que va a haber oposición en el proceso. Va a haber oposición. Busca tu Biblia por ahí, Colosenses, la carta de Colosenses, capítulo 4. Colosenses 4, versículos 3 y 4 dice: oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadena. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Como te mencioné ahorita, el perseguidor terminó preso por llevar la palabra. Capítulo 9, versículo 29 de Hechos. Vemos como los mismos judíos, líderes religiosos de donde él salió, le querían hacer trampa, lo querían matar, lo querían arrestar. En el capítulo 9 de Hechos, versículo 29 dice: debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Más adelante en el libro de Hechos, en el capítulo 21, el versículo 24 dice: esto fue un truco que le estaban tirando los mismos judíos religiosos a Pablo más adelante. En el capítulo 21, el versículo 24 dice: acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. Pablo pasó de ser el defensor de las leyes judías a predicar el evangelio de Cristo, que significa que la salvación es por gracia, no es por el cumplimiento de las leyes judías necesariamente, ¿verdad? Y entonces ahí los líderes judíos le estaban haciendo la trampita ahí, diciendo: ve, acompáñanos a hacer este sacrificio allí frente a todos, para que todos vean que tú cumples las leyes. Y si sigues leyendo más adelante, ahí se formó un revolú y terminaron arrestándolo. Le tiraron un truco para arrestarlo porque querían callarlo. Habrá oposición, va a haber dificultades en el proceso. La gente no le iba a creer a Pablo de primera instancia, ¿verdad que no? Precisamente por el testimonio de su vida pasada. Él tenía que dar testimonio con sus actos de lo que el Señor Jesús había hecho en su vida. Por eso es que nuestros testimonios son importantes. Pablo podía pararse en cualquier esquina y gritar lo que él había visto del Señor Jesús. Él podía gritar lo que él experimentó, él podía decir solo a la gente. En tiempos modernos lo podía postearlo en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Pero si su vida no daba testimonio de lo que el Señor Jesús hizo en ese momento, no tenía validez el mensaje. Por eso es que es importante nuestros testimonios, porque así mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que dar testimonio de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y muchas veces nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. A veces es mejor hasta quedarse callado, pienso yo. Hay algunas situaciones que hasta quedarse callado es mejor. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Cuando vayas, a veces hay situaciones en las que te vas a enfrentar que tienes que pensar si vale la pena, me pongo a discutir o me quedo callado y que mi testimonio hable. Amén.
Te decía que habrá oposición en el proceso, van a haber dificultades. También te tengo que decir que tu proceso o nuestros procesos muchas veces son de bendición para otros. Nuestros procesos son de bendición para otros. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar además del de Pablo? Qué bendición tan grande que tenemos todas las cartas en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tan importante para nuestras vidas. Qué gran bendición ese proceso que pasó Pablo, ¿verdad que sí? Pero también nuestros procesos son de bendición para otros. No solamente el de Pablo, nosotros pasamos por procesos y muchas veces son para bendición de otros. Por ejemplo, procesos de enfermedad y sanidad son de bendición para otros. A veces te coge la enfermedad y te agobia. El proceso desespera. Ustedes conocen mi testimonio. Cuando yo pasé por mi proceso de derrame cerebral, la angustia, la depresión, no es fácil. Ansiedad. Se vuelve loco la mente empieza a correr, empiezan a los pensamientos. Pero ahí el Señor Jesús, nuevamente. El Señor me habló y me recordó. Me recordó cuando estaban los discípulos en la barca, en medio de la tormenta, el Señor Jesús dormía. Y tú sabes, como te he dicho, que yo hago muchas preguntas y el Señor me habla con preguntas. Y el Señor me preguntó, ¿dónde está el que predicaba al Señor Jesús durmiendo en medio de la tormenta? ¿Dónde está? Nuevamente, desde ese momento en adelante mi proceso cambió. Yo creo, ¿verdad? Y yo fielmente creo que de ese momento en adelante comenzó mi sanidad. Era de camino al hospital, pero desde ese momento en adelante comenzó mi sanidad. Pero te lo traigo porque es que ese testimonio, ese proceso por el que yo pasé, ha sido de bendición para otras personas. Ha sido de bendición inclusive para mi esposa poder trabajar con el derrame que tuvo mi suegro hace unos meses atrás. Ha sido de bendición para aun cuando un vecino nuestro nos traía la situación de salud que estaba pasando con su hijo. El yo poder compartirle mi testimonio era una bendición para ellos, para fortalecerles, para que ellos recordaran que el Señor estaba en control, el Señor tiene la autoridad y el poder para sanar a su hijo, y así lo hizo. Para la gloria de Dios, lo sanó. Amén. Así que vamos a pasar por procesos. Muchas veces ni lo entendemos. No sabemos ni por qué ni para qué. Pero en el momento dado, llega el momento que el Señor te dice, ahora te toca a ti bendecir al otro con tu testimonio, con lo que pasó en tu vida, con tu proceso. Otro principio que podemos aprender de Pablo, del proceso de Pablo, es que es un principio muy importante del que quiero hablar en esta mañana, y es que el proceso trae liberación también. Fíjate que Saulo era esclavo de su religiosidad. Era esclavo de la ley religiosa. Y pasó de ser esclavo de la ley religiosa y de la religiosidad a predicar el evangelio de la gracia. Predicar la salvación a través de Cristo por gracia y no por obra. Hay libertad ahí, hermano. Hay liberación. Otro principio, el proceso trae crecimiento espiritual. Nuevamente, tenemos que recordar que es que en la religiosidad no
hay comunión con Dios. Pero cuando tú le abres tu corazón al Señor Jesucristo y te relacionas con Él, ahí es que tú tienes esa comunión con Dios, ahí hay crecimiento espiritual. Ahí es que tú vas a ver crecimiento espiritual. Y por último, te traigo otro principio más, y es que cuando te encuentras con el Señor Jesucristo, Él te va a confrontar con tu pecado. Él te va a confrontar con aquello que tienes que cambiar en tu vida. Te va a confrontar. ¿Con qué confrontó a Saulo? Con su religiosidad. Perseguía, quería matar a los cristianos. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Lo confrontó con su pecado, con lo que él tenía que cambiar, con el cambio radical que él tenía que hacer. Él tenía que dejar su religiosidad y entrar en comunión con Cristo. Entonces yo le pregunto a todo el que está al alcance de mi voz, al alcance de este mensaje, el Señor Jesús le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? El Señor te pregunta, ¿por qué no me crees? ¿Por qué insistes en tu pecado? ¿Por qué insistes en tu voluntad y en tus prioridades y no en las mías? El Señor puso esas preguntas en mi corazón porque alguien las tiene que escuchar y reflexionar en ellas. Alguien que ha de estar al alcance de este mensaje tiene que reflexionar en su vida, tiene que pensar en eso. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a cambiar? ¿Cuál es el cambio que me toca hacer en este momento en mi vida? Como te he mencionado toda esta mañana, el proceso no es instantáneo, aunque en la sociedad en la que vivimos hoy queremos todo instantáneo, ¿verdad? Es un proceso que toma tiempo y que termina cuando estemos en su presencia. Y antes de irme, puse algo por aquí en la pizarra, quiero compartirlo con ustedes rapidito. Me perdonan la letra fea. Escribo feo, yo lo sé. Pablo era perseguidor. Perseguía a la iglesia. Perseguía a los cristianos. Se encontró con el Señor Jesucristo y ocurrió un cambio radical que lo llevó a ser seguidor de Cristo y eventualmente ser perseguido por el Evangelio. ¿A quién estamos siguiendo? El Señor te pregunta a quién estamos siguiendo. La religiosidad tenía a Pablo alejado de Dios, convertido en un perseguidor. Conoció al Señor Jesucristo, entró en comunión con Él, comenzó a ser un seguidor de Cristo. Pero no solamente eso, como te dije ahorita, enfrentaremos opresión, enfrentaremos oposición. Lo importante es que estés de este lado acá, en comunión con el Padre, en comunión con el Señor Jesús. Amén. Yo espero, hermano, que esta palabra haya sido de bendición para todo el que esté al alcance de mi voz. Si hay alguien que necesita oración, hay alguien que quiera cambiar algo en su vida que el Señor le está pidiendo hace un tiempo y no ha tenido las fuerzas para hacerlo, te invito a que en este momento, en esta mañana o en el momento que escuche este mensaje, reflexiones sobre ello y le permita al Señor hacer ese cambio en tu vida. Amén.